Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pone de rodillas ante el marxismo cultural. Porque como muy bien saben ustedes, amigos, aquí, y solo aquí, nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Y es que, amigos, lo que está pasando ya en España es la aurora boreal. Estamos viendo cómo Pedro Sánchez continúa con su golpe. Le vemos con todos los casos de corrupción, con el fiscal imputado, con las cloacas descubiertas, con la mujer a punto de ser procesada, con el hermano procesado, con Santos Cerdá, que va a ir también para el Trullo, con una macrooperación sin precedentes en la historia de España para averiguar el tema de los contratos fraudulentos de obras públicas. Da lo mismo, Pedro Sánchez sigue su línea. Es la patada hacia adelante de o llevo a España a la dictadura, controlo a los jueces y fiscales y directamente tapo la corrupción de mis seres queridos, de todo el Partido Socialista, y directamente también evito que yo pueda ir a la cárcel. Porque claro, después de la invitación del auto del fiscal del auto del Tribunal Supremo, la alfombra roja que le pone a Pedro Sánchez señalándole como responsable directo en la comisión de los delitos del fiscal general del Estado, pues estos siguen con su reforma. Y su reforma, la ley Bolaños, que es una aberración, que es un golpe de Estado, señoras y señores, en toda regla, al igual que Morena en México ha controlado el Poder Judicial, al igual, ahora directamente, Pedro Sánchez quiere controlar el Poder Judicial con una reforma por la puerta de atrás, en el sentido de que quiere que los jueces entren por el quinto turno, jueces que serán elegidos de forma subjetiva, y jueces, amigos, y jueces que estarán puestos a dedo por el gobierno. Y luego también la reforma, no solo del tema judicial, sino también de fiscales que no pasarán por las oposiciones, y luego fiscales, amigos, que serán los responsables de hacer la instrucción. En estos momentos estamos en un claro golpe de Estado, con los fiscales controlados por el gobierno. Si controlan directamente la instrucción, el caso Begoña Gómez no hubiera existido, el caso del fiscal general de Estado no hubiera existido, el caso del hermano Pedro Sánchez no hubiera existido, el caso Pedro Sánchez no existiría. Porque otra cosa que quieren hacer es acabar con la acusación popular. En definitiva, amigos, lo que estamos viviendo en estos instantes es una auténtica aberración. Y mientras tanto, hoy en el Congreso, lógicamente, el señor Feijóo y el señor Sánchez han estado a la gresca. Escúchenlo. Una semana más, los casos de corrupción protagonizan la sesión de control al gobierno en el Congreso. El primer rifirrafe entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Mire, solo en las últimas 48 horas, un registro de 10 horas de la UCO en casa de su número 2. Una juez que dice que ustedes cometen fraude de ley para protegerse. La Comisión Europea le reprocha la autoamnistía que le ha permitido ser presidente del gobierno después de perder las elecciones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ayer estima el recurso del Partido Popular y obliga a investigar al presidente del gobierno por su posible participación en un conflicto de interés en el rescate del euro. Su fiscal general del Estado al borde de banquillo por cumplir las órdenes de la presidencia. Esto está estudiado en psicología, lo que usted hace. Sí, se llama acción en espejo y es reprochar al contrario lo que uno hace y el otro no. Dice el señor Feijóo me dice que soy un capo.
con el álbum de fotos que tiene. Un paso más ha dado la vicepresidenta segunda del Gobierno, que ha retado a Feijóo a que presente una moción de censura, al tiempo que el PP le acusa de tapar la corrupción de Sánchez. Antes era Leire Díez quien tapaba la corrupción de Pedro Sánchez y ahora es usted, Yolanda Díaz, quien lo hace. Déjese de manifestaciones, señor Feijóo, y convoque mañana, presente una moción de censura. Y el debate se intensifica en el turno de Marlaska. Señor Marlaska, ¿ahora sabe por qué le hicieron ministro? Le hicieron ministro para blanquear las cloacas del PSOE. Usted hoy es un pelele de las cloacas. Para ustedes lo que tenían que hacer era manipular a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso es lo que hacían. Nosotros lo que estamos es dignificando esa labor. Creo que se nota claramente la diferencia. Y un paso más da el Partido Popular al asegurar que era María Jesús Montero la jefa de la caja que financiaba, según los populares, las cloacas socialistas. Pues señores, aquí tenemos lo que ha pasado hoy en el Congreso, la pelea. A Pedro Sánchez le da lo mismo. A Pedro Sánchez le da exactamente lo mismo. Pero lo mismo de lo mismo de lo mismo. O sea, ni va a dimitir, ni va a hacer nada que, lógicamente, suponga abandonar, pues, el control de la Rosa Nostra. Ni va a hacer que dimita el fiscal general del Estado y, sobre todo el mundo firme. Todo mi mundo firme. Porque Pedro Sánchez ha dicho, según las informaciones que tenemos, ha dado a orden que nadie dimita. Que nadie dimita. En ese proceso de destrucción del Estado de Derecho, en esa reforma de la Constitución por la parte de atrás, en ese cambio de régimen que está haciendo Pedro Sánchez en la cara de todo el mundo, de Europa, de la oposición, Pedro Sánchez ha dicho lo siguiente: vamos a hacer esa reforma judicial que evite que vayamos a la cárcel, esa reforma judicial que acabe con la instrucción de jueces como Peinado, la juez Viedma, esa reforma judicial que pretende meter a jueces ad hoc, seleccionados a dedo por Pedro Sánchez Pérez Castejón, esa reforma que no solo tendrá un control de los fiscales, sino que encima los elegirán sin pasar por concurso público. Y eso, en ese proceso está, lo vuelvo a decir, Pedro Sánchez no tiene miedo a las elecciones, no tiene miedo, les darán un pucherazo como le dieron la otra vez. Pedro Sánchez tiene miedo a ser inhabilitado y por eso está dando el golpe de Estado que está dando. Y ya basta, señor Feijóo, señora Abascal. Hay que salir a morder. No hay que salir en el Congreso de Diputados a leer como si fuera usted un enterrador. Si es que parece un enterrador. Si es que da lástima, si es que no tiene energía en el cuerpo. ¿Qué le pasa? ¿Qué desayuna? Y es que esto, amigos, tendrían que estar mordiendo. Que nos están directamente... La poca división de poderes que hay en este país, la poca, directamente Sánchez va a acabar con ella. Y ese sería ya el golpe de Estado completado. Controla constitucional. Si controlara las instrucciones de las investigaciones de corrupción, olvídense, por medio de la Fiscalía. Con un fiscal del Estado procesado por obedecer órdenes de Pedro Sánchez para cometer delitos según el Tribunal Supremo. Con una Unión Europea que dice que Pedro Sánchez ha hecho una amnistía para mantenerse en el poder, amnistiando a los socios de los cuales dependía que él siguiera en el poder. Con un tipo, amigos, que ha pactado con la basura política de Europa, con los auténticos, digamos, amigos, herederos de la ETA. En esas estamos. Con las principales asociaciones de jueces y fiscales en pie de guerra, revolucionados, manifestándose hoy en todos los juzgados, diciendo que puede haber un parón. En esa situación estamos viviendo y a día de hoy nos pueden decir por qué no hay una oposición
firme, contundente, que muerda los medios de comunicación y que se dejen de buscar la centralidad. ¿Qué centralidad se va a buscar cuando estamos luchando contra la Rosa Nostra? ¿Qué centralidad? ¿Qué narices me están contando? Y es que, amigos, la situación es, por momentos, muy complicada. Es verdad que Pedro Sánchez cada día tiene la situación más difícil, pero también, amigos, está avanzando en su proyecto de dictadura. Y con esa ley Bolaños, con la cual quiere controlar a toda la Fiscalía, a la instrucción y a los jueces, es el fin de lo poco que queda de democracia en este país. ¿Qué va a pasar? Y además con un Tribunal Constitucional podrido hasta las trancas, prostituido al servicio del mal. Y efectivamente, amigos, Sánchez quiere cambiar jueces, quiere cambiar la instrucción en manos de los fiscales controlados por él, quiere poner sus fiscales ad hoc sin pasar por oposición, a sus jueces ad hoc sin pasar por oposición, por una sencilla razón, lo entienden ustedes, ¿no? Para no ir a prisión. Porque la invitación que le hizo en ese auto el Tribunal Supremo a Pedro Sánchez se abrió la puerta claramente de la imputación. Y lo que dijo la juez Viedma ayer directamente señala a Pedro Sánchez. Y lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, hablando que hay que investigar por qué Sánchez no cumplió la ley y salirse del Consejo de Ministros cuando se estaba gestionando, hablando del rescate de Air Europa, vulnerando la ley, y eso supondría también la invalidación o directamente que Pedro Sánchez saliera del gobierno. Por eso Sánchez ha tomado la directa, y la directa es que falta poco para la dictadura y lo va a conseguir. Y mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos en la televisión española? ¿Qué basura tenemos? ¿Qué cloaca se ha convertido Televisión Española? Que saquen a un juez prevaricador, al abogado del narcodictador Maduro, el abogado del genocida Maduro, el abogado del tipo con las manos más llenas de sangre del planeta. Sale en la televisión española a criticar un auto del Tribunal Supremo. Si tú no tienes derecho a criticar nada, si tú eres ya parte del eje del mal, eres el portavoz de la narcodictadura criminal venezolana, que te echaron por prevaricador, y vas ahora a atacar al Tribunal Supremo. Y eso sí, la Icharrondo dándole el boy. Pero ¿cómo me pone un prevaricador en la televisión española? ¿En qué país vivimos? Vamos a escucharlo. 4 años de juez de instrucción no he visto un auto tan deficitario de indicios, de elementos probatorios como este. Solo valoraciones arbitrarias, tendenciosas y en contra del investigado de forma sistemática. No hay ningún indicio directo, ni indirecto, ni periférico de que ese correo lo haya filtrado el fiscal general. Utiliza la expresión presunciones, y las presunciones están prohibidas en el derecho penal. Son indicios. ¿Son las valoraciones? No. Me temo que si no se ha presentado ya, estará a punto de presentarse una querella contra el presidente del gobierno, basándose como indicio en el auto de transformación del procedimiento abreviado. Pues ahí tenemos al prevaricador diciendo que cómo ese auto. Dios mío, ¿qué auto? Yo, que soy un juez prevaricador, ¿cómo voy a hacer un auto de esas características? No, hombre, un juez prevaricador pues nunca procesaría a un fiscal que, obedeciendo a la presidencia del gobierno, comete presuntamente un delito. ¿Cómo vas a procesarlo tú? Si es que te echaron por cometer delitos. Si es que eres un juez delincuente. Lo peor de la judicatura española eres tú. Y ahora mismo lo peor de la abogacía española, defendiendo a los mayores criminales que están sobre la faz de la tierra. Y viene a dar clases de lecciones. Esto es increíble. Pero mientras tanto, amigos, atención. Y a pesar que esta gente quiere llevarnos a lo poco que falta, porque tienen ya una dictadura y le falta un poquito para completarla, atención a Santos Cerda. Atención hoy al Congreso de Diputados Santos Cerda. Cuando ha ido a saludar a Pedro Sánchez,
y no le llega a saludar, atención, y ve la mirada de Pedro Sánchez mirando a Santos Cerdá. Santos Cerdá, amigos, que su cloaca, la cloaca de Santos Cerdá, que era la que intentaba proteger a Pedro Sánchez, ha explotado por los aires. La relación ahora mismo entre Santos Cerdá y Pedro Sánchez tiene que ser ahora mismo un auténtico infierno. Si no, vean la mirada del número 1 de la Rosa Nostra. Escúchenlo. Pues ahí vemos, Santos Cerdá le quiere saludar, no le saluda. Y miren la mirada asesina de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mirada asesina. Y hoy, amigos, pues de nuevo nuestro querido Vito Quiles ha entrevistado a Mema. Y Mema se ha reído directamente de los enfermos de la ELA. Riéndose de los enfermos. Este personaje grotesco. Este personaje que es un insulto al sentido común. Riéndose de los enfermos y mintiendo a la cara de todos. Escuchen el siguiente vídeo, amigos, porque Mema se ha superado. Ya no solo es mentirosa, sino que se ríe de la desgracia de los demás. Escúchenla. ¿Recursos suficientes para los enfermos de ELA? Creo que eres un tío... Pero ahora que se han gastado 16.000 euros, señora García, en una carroza para el Día del Orgullo. 16.000 euros en una carroza para los enfermos de ELA que queda. Sí. Está muy enfadado con usted. ¡Ay, pobrecitos! ¡Ay, pobrecitos! No, no están enfadados. No están enfadados. No es verdad. Lo hemos hecho con la asociación de Conela. Es verdad que no sé... Les han denunciado 30 enfermos de ELA, no tiene recursos suficientes. No, los recursos que vamos a destinar los hemos pactado con los pacientes de ELA. ¡Qué mala noticia! ¿Por qué denuncia entonces? No, porque no nos han denunciado, pero lo hemos hecho con la asociación del ELA. Que yo entiendo que tú vengas aquí a embarrar, a hacer tóxico. Una demanda. Bueno, sí, las noticias del mundo no están siendo muy acertadas últimamente. Pero bueno, más allá de eso, es que esa subvención del ELA, tengo una muy mala noticia para ti, la hemos pactado con los pacientes del ELA. Fíjate qué casualidad, mientras trabajamos... No, sí, habla con la asociación, habla con la sociedad. ¿Con la asociación? La asociación que ha estado impulsando la ley ELA. Ah, vaya, lo siento mucho. Muchísimas gracias, que tenga buena tarde. Pues habla con la asociación. ¿Qué asociación? La que está impulsando, ¿cómo se llama? No sabía. Señores, ustedes saben lo que es estar enfermo de ELA. Y tener a esta mamarracha de ministra de Sanidad riéndose de la enfermedad, de la desgracia. Si es que esta gente es inhumana. Si es que son una panda de payasos, de ineptos, de corruptos, de ladrones, de colaboradores con terroristas, con narcodictaduras, con mafias en general, que los hemos puesto en el gobierno. Si es que es el lumpen de la sociedad, la del perreo. Si es que esta solo sirve para eso, cobrando sueldos que no tenía que cobrar de sanidad, aprovechando de subvenciones cuando es millonaria. Esta es la chusma que tenemos. Gente zarrapastrosa, amigos, de lo peor. Y de lo peor a lo peor, y luego hablaremos, amigos, es el acuerdo que se ha hecho sobre Gibraltar. Es vergonzoso cómo Pedro Sánchez Pérez Castejón, utilizando al botón Sacarinos de Álvarez, que es un inepto con un palo atravesando cierta parte de su cuerpo, ha entregado el peñón. Y ha entregado el peñón haciendo que esa guarida de bandidos, de delincuentes, entre en el espacio Schengen, se renuncia a la soberanía española, se le dé cobertura en toda Europa y encima se mantengan los beneficios fiscales de ese paraíso. En definitiva, amigos, Pedro Sánchez nos ha vendido Marruecos. Pedro Sánchez nos ha vendido a Venezuela. Y Pedro Sánchez, cómo no, como buen traidor, como buen felón que está ya destrozando España, nos ha vendido
a Londres. Y hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder, amigos, un programa especial, porque también hablaremos de lo que está pasando en Estados Unidos, donde el cártel de Puebla está movilizando a todas sus paramilitares para reventar los Estados Unidos con la ayuda de los demócratas. Sí, de los Pedro Sánchez de Estados Unidos. Ya han quemado Los Ángeles, la policía de allí, pues lógicamente ha mirado hacia otro lado, porque se lo ha dicho la alcaldesa socialista, demócrata, el gobernador Inde de Ide, y ahora quieren quemar el resto de los estados. Pero como siempre les digo, ¿me quieren acompañar en esta lucha contra el eje del mal? Con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros, amigos, hoy no se lo pierdan. Tendremos a nuestro querido José Antonio Vera, Arantxa Cabello. También tenemos a José María Bueno, Asís Timerman. También estará Esperanza Aguirre, Sergi Fidalgo. Y no se pierdan, amigos, porque tendremos al señor Gustavo de Aristigui para hablarnos de lo que está pasando en Estados Unidos, y también hablaremos con Guillermo Rocafort para hablar de lo que está pasando en el tratado del botón sacarino del tratado de Sánchez con el Reino Unido sobre el Peñón. Vergonzoso, amigos, vergonzoso. Han abierto el corazón de todos los españoles, entregando definitivamente una colonia, la única colonia que hay en Europa. Le han dado cobertura legal y la han reconocido. Es una vergüenza, ahora lo vamos a hablar. Recordarles dónde nos pueden ver, en la TDT de Madrid, de Guadalajara. También nos pueden seguir a través, lógicamente, de la TDT de Aragón, Galicia, Murcia, Valencia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene uno, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recuerden, en la plataforma Roku en los Estados Unidos nos pueden seguir también por medio de TVL, las cableras americanas y, cómo no, en la plataforma Digi. Ya cada día son más las personas que nos ven a través de Digi. Desde aquí pues mando un cariñoso abrazo a nuestros amigos Mari Carmen y Emilio de Vicálvaro, que sé que nos ven por la plataforma Digi. Y cómo no, recordarles que nos pueden seguir en YouTube, y como siempre a nuestra querida Mari Carmen y su guerrero de luz. Gracias por todo. Y mándenos un mensaje de WhatsApp al teléfono que hay en pantalla, al 669-728673. Y vamos a empezar, amigos, Gibraltar, la traición histórica de Pedro Sánchez. Sánchez pasará a la historia como el presidente que, sin tirar un tiro, entregó el Peñón por segunda vez. Pasará a la historia. Y es que el anunciado acuerdo histórico, dicen todos, acuerdo histórico, no es más que una humillación más diplomática sin precedentes en la historia de España. Una cesión bochornosa del botón sacarino y del traidor de la Moncloa, que pisotea 3 siglos de reivindicación española sobre el istmo. Un auténtico escándalo sin precedentes, que sigue siendo británico y además con el beneplácito, ahora más que nunca, y con el sueño de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Sánchez intenta disfrazar de integración europea lo que significa la renuncia definitiva a cualquier aspiración de soberanía sobre una parte de España. Sánchez ha permitido que los policías españoles se pongan al servicio de ese nido de piratas, de ese nido de ladrones que se ocultan en el Peñón. Y en ese nido de ladrones y en ese nido de piratas, muchos empresarios y muchos políticos españoles tienen los dineros. Por eso no se toma una decisión seria sobre el Peñón. El único que tomó una decisión seria con el Peñón fue el dictador Franco, sí, el dictador Franco, cuando puso la verja y tenía arruinado a los llanitos, y tenía la gente que vivía ahí
vivía la auténtica miseria, hasta que llegó Felipe González y abrió la verja, y luego ya sabe la historia. Y esto ya lo rematan, amigos. Sánchez ha perdido toda legitimidad, y es que se ha consolidado un paraíso fiscal para los narcos, amigos. Y además una guarida también para el narco que está asediando las costas de Andalucía con el visto bueno de Marlaska y de Pedro Sánchez Pérez Castejón. ¿Dónde está la voz firme de la soberanía de España sobre el Peñón? Botones Sacarino, ¿dónde está? En ningún lado, amigos. De nuevo nos abren la sangre, nos abren las venas. Porque esta basura que tenemos gobernando está vendiendo el país a trocitos, con la indignidad de las cloacas de la comunicación que colaboran y con miles y miles de botontos que aplauden la traición, la infamia, la ignominia de un infame que nos gobierna. Sánchez ha vendido propaganda y titulares. No solo se ha saltado el Congreso, no solo no ha ido al Congreso a debatir esto, sino que el tipo ha negociado la soberanía de España, de una parte de España, la ha negociado en Bruselas, como si fuera un acuerdo comercial. Pero qué miserable puede ser este señor. Y los 4 ministros zarapastrosos que forman parte de ese Consejo de Ministros, que pasará a la historia como el Consejo de Ministros más infame de nuestra querida España. Sánchez se humilla ante Londres, al igual que lo ha hecho ante Venezuela y al igual que lo ha hecho ante Marruecos. Y es que estamos hablando, amigos, que este tipejo, este capo de tutti capi, de nuevo ha lanzado un mensaje claro sobre el Peñón. Y ha dicho que el Peñón es británico y además lo ha sellado, ha puesto su sello. Porque además, amigos, ha dado a una guarida de ladrones como son la chusma que viven en ese Peñón, la chusma de ladrones y de cuatreros que viven en el Peñón, que parasitan a todos los españoles y especialmente a la gente de la Línea y a la gente de Andalucía, les ha dado acceso al mercado europeo. Ha blanqueado su régimen fiscal, que es un régimen pirata, donde los haya. Y lo peor de todo, que ha legalizado una situación colonial. Pedro Sánchez ha legalizado la única colonia que hay ahora mismo en Europa. Y es que el Peñón es una herida abierta en el corazón de todos los españoles. Y hoy, gracias a Sánchez, esa herida, esa sangre que tantos españoles han derramado y que tanto esfuerzo ha supuesto para tantos héroes españoles, ha sido abierta en canal. Y ahora más que nunca, la bandera de la pérfida Albión ondea con más fuerza en el Peñón. El Peñón que algún día será español. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues amigos, vamos a continuar con el golpe de Estado de Pedro Sánchez Pérez Castejón, porque los jueces y fiscales paran a protestar contra la reforma impulsada por Bolaños y no descartan la huelga. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Zimmerman. Don Asís, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues
observando y oliendo esta pestilencia de sanchismo que estamos sufriendo. Bueno, Pedro Sánchez está contra las cuerdas, es verdad. El Tribunal Supremo ha abierto una puerta para la imputación, su fiscal general está imputado, su mujer cada día salen nuevos delitos, etcétera. Pero lo que está claro es que él tira para adelante y quiere directamente cambiar de régimen, y para eso solo le falta controlar jueces y fiscales. Cuéntenos. Sí, está a punto. Yo creo que, en primer lugar, lo que solo las sospechas, solo las apariencias en las que ha incurrido Pedro Sánchez y su pandilla, es decir, la imputación de su mujer, aparentemente por verse favorecida precisamente por negocios en los que influía su propio marido, la imputación de su hermano, presuntamente por haber sido enchufado por ser su hermano, su número 2, Ábalos, su nuevo número 2, Cerdán. Solo las apariencias deberían haber llevado a la dimisión de Pedro Sánchez, como habría ocurrido en cualquier país de Europa. Pero es que los tribunales van avanzando, y lo que ha ocurrido hoy, don Jesús Ángel, yo creo que es muy importante, porque alguien muy cualificado, son las asociaciones o jueces y fiscales, se ha dado cuenta de la importancia, de la gravedad del asalto final del Partido Socialista a la justicia. Porque recordemos que el paro que hoy ha tenido lugar a las 12, estaba planteado precisamente por jueces y fiscales contra las dos reformas que está llevando a cabo el gobierno. Y son reformas muy graves, porque hay reformas, digamos, con un efecto a medio plazo, como pueda ser a medio plazo no, pero como pueda ser la incorporación inmediata de casi 1.500 jueces sustitutos sin ningún tipo de oposición, como Dios manda. Pero luego las reformas que se está haciendo en el Código Penal, perdón, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, están destinadas, don Jesús Ángel, a cargarse la justicia y a lograr la impunidad absoluta de esta banda. Digo de esta banda porque es que lo que se va a pretender es el control absoluto de las instrucciones de los procedimientos penales y el consiguiente control absoluto de la policía judicial, es decir, de los que actúan como policía dirigidos por los jueces instructores. Esto quiere ser dirigido por el gobierno, es decir, ¿se imagina usted al gobierno dirigiendo a los jueces, a la UCO, para investigar la corrupción del propio gobierno? Esto es tan grave que yo espero que sea así. Yo creo que los jueces y los fiscales, la mayoría de los jueces y fiscales, han decidido que esto sería ya el fin definitivo de la independencia judicial y del Estado de Derecho. Y ya hoy 5 asociaciones de fiscales han pedido una huelga indefinida como continuación o como concreción del paro de 10 minutos que hoy ha tenido lugar. ¿Usted cree que esta reforma se va a consolidar o va a quedar parada en el Congreso? A ver, no lo sé, pero se está tramitando por vía de urgencia, lo cual es tremendo porque, claro, la vía de urgencia... por vía de urgencia, lo que pretende Pedro Sánchez básicamente es que no le metan en prisión con esta reforma. Claro, efectivamente, es la impunidad absoluta de él, de su familia y de sus más íntimos colaboradores en asuntos en los que él probablemente estará implicado. Pero la vía de urgencia implica, como usted sabe, no solo una aprobación mucho más rápida, sino además con menos garantías, con una lectura única, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir, yo no sé si, como me pregunta, se va a quedar varado eso en el Congreso o no. Lo que sé es que si se logra la impunidad por esa vía, el Estado de Derecho ha desaparecido. O sea, yo le he dicho antes, y
repito mucho que la dimisión, la necesidad de dimisión y de destitución de todas estas personas debería ser independiente del resultado judicial, porque, mire, es que nos olvidamos, pero no hace un año que dimitió el primer ministro de Portugal, no porque hubiera sido enjuiciado ni nada, sino porque su jefe de gabinete estaba siendo investigado. Es decir, fíjese usted, ¿no? Es decir, que a la mujer del presidente, al hermano, al secretario general de su partido, al secretario de organización de su partido, al sucesor del secretario general de su partido, estén todos procesados o imputados, debería haber supuesto la dimisión inmediata del presidente. Lejos de eso, se resiste. Entonces, lo que quieren efectivamente es lograr la impunidad a base de cargarse literalmente la separación de poderes y cargarse literalmente la independencia de la justicia y hacerlo, destruir ya definitivamente el sistema judicial para lograr la propia impunidad. Claro, eso es tan grave que no, las asociaciones judiciales y fiscales se están dando cuenta y van a plantear un bloqueo. Y yo lo que pienso, don Jesús Ángel, es que la presión mayor se debe hacer en el Parlamento español. Pero la presión mayor no me refiero, por supuesto, a oponerse, sino a literalmente boicotear esa barbaridad, a encadenarse en el Congreso, a retirarse del Congreso, a protestar ante Europa, a hacer todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esto no es una situación normal, esto no es una ley, esto no es una reforma que si se aprueba, yo qué sé, pues hay más jueces de izquierdas o de derechas o de centro, o hay unas leyes y otras. No. Esto es ya la definitiva reforma para lograr el control completo de la judicatura y la impunidad del Partido Socialista, que, en fin, en un proceso que aparentemente, presuntamente, una banda de delincuentes se ha hecho con un partido y ese partido esa banda de delincuentes se ha hecho a partir del partido con un gobierno y esa banda de delincuentes se ha hecho a partir del gobierno con todo el Estado, con todas las instituciones del Estado. Eso hay que pararlo de cualquier manera que incluya, por supuesto, la desobediencia civil. Es urgentísimo, es vital. Pues hay que dar la palabra de don Asís Timerman, que creo que estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho usted. Esto hay que pararlo como sea, o nos quedamos sin democracia y sin nación. Sí. Señor Timerman, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo. Señor Rojo, un abrazo a usted y muchas gracias por dar todos la batalla, que es imprescindible. Gracias. Pues atención, noticia de última hora. Prepárense, átense los machos, pero bien fuerte. La Guardia Civil entrega al Supremo grabaciones de Santos Cerdá que lo sitúan al borde de la imputación. ¿Se acuerdan las imágenes? A ver si nos las ponen. Cuando Santos Cerdá iba a saludar a Pedro Sánchez, no le saluda y la mirada del sátrapa de la Moncloa. A ver si lo ponemos, a ver si tenemos las imágenes. Ahí lo tenemos. Y va a saludarle y dice, ¡ay, no! Esa es la mano derecha. Ese señor es la mano derecha de Pedro Sánchez Pérez Castejón, que va a ser imputado, que hay grabaciones. Es que nos han cogido grabados. Grabaciones donde este señor, pues supuestamente ha cometido serios delitos. Pero permítame que presente a nuestros invitados. Con nosotros el señor Vera. Buenas noches. Buenas noches, Antonio, ¿cómo Jesús? está usted? Muy bien, buenas noches. Digo, bomba informativa de última hora. Santos Cerdá es el siguiente peón de Pedro Sánchez que va a caer, que va a ser imputado y que al parecer va a ser procesado, porque la macrooperación que ayer hizo el Supremo, una operación de una pieza secreta, no iba contra Ábalos, iba contra todas esas tramas de contratos ilícitos que se iban generando y principalmente enfocada a Santos Cerdá bajo los informes de la AUCO. Sí, noticia efectivamente de las gordas, bomba, que además tiene relevancia muy particular porque los periódicos que primero han empezado a informar de esto han sido los periódicos o medios, ¿no? Medios que son de la izquierda, no son medios que no son de lo que podría decir Sánchez que constituye la fachosfera, ¿no? Por ejemplo, el diario.es, por ejemplo, la cadena SER y El País ahora está informando a todo el mundo. Bueno, aquí
es muy importante porque, claro, es que Santos Cerdán es el secretario de organización actual. Es la persona, digamos, que se encarga de todos los trabajos internos relacionados con el Partido Socialista y que efectivamente no es un militante más ni un exmilitante como pueda ser Ábalos. Al final, todo aquello que decía Aldama, la mayor parte de las cosas que decía Aldama se están cumpliendo. Aldama, por ejemplo, dijo algo que, dijo primero pues lo de las comisiones, las mascarillas, lo de los chalés, en fin, todas estas cosas que se han ido cumpliendo. Pero luego dijo el tema de la obra pública, que este es el gran tema, cuidado, porque si esto se llega a confirmar, y estas informaciones de ahora van en ese sentido, ya no significa, ya no podemos decir que es que afectara aisladamente a Ábalos o a Koldo, como se pretendía decir, que esto era una cosa solo de Koldo y de Ábalos. No, aquí estaríamos hablando de Santos Cerdán, que es una persona, un cargo de la máxima confianza, el número 2, en realidad, de facto, porque la número 2 sería María Jesús Montero, que también está fuera de órbita en los últimos tiempos, pero el que es de facto es Santos Cerdán. Y le han cogido en unas grabaciones que, bueno, vamos a ver efectivamente cuando se publican o cuando las llegamos a conocer, que imagino no van a tardar mucho, pero si nos dejamos llevar por estos medios de la izquierda, que en este caso tienen credibilidad porque siempre han estado sosteniendo al gobierno, o sea, no son los medios de la derecha o de la fachosfera. Si nos dejamos llevar por eso, que no van a tener ningún interés en especial, digo yo, en ir contra el PSOE ni contra Pedro Sánchez, por eso es tan importante. Entonces, claro, aquí ya no solamente es el hecho de que afecte al secretario de organización, sino el hecho de que pudiera afectar directamente al PSOE, porque estaríamos hablando de comisiones, o sea, de financiación ilegal del Partido Socialista, que son palabras mayores, y entonces afecta directamente a Sánchez. Ya el hecho de que le afecte a Santos Cerdán le afecta a Sánchez, como todo lo anterior, pero si además resulta que se llega a la conclusión de que son mordidas por la obra pública, que yo no digo que esto sea así, pero parece que es de lo que se estaría hablando, entonces estamos en un caso de financiación del Partido Socialista. Y hay que acordarse que al PP, a Rajoy, le echaron porque decían que era financiación del Partido Popular, que luego resulta que no era así, eran otras cosas, que las había evidentemente, pero no era esa. Pero aquí estaríamos hablando de financiación ilegal del Partido Socialista, caso de que todo esto de las empresas constructoras y tal se confirmara que efectivamente es como está informando en este caso la prensa de izquierdas. Pues amigos, increíble noticia. Es curioso también que sea la prensa de izquierdas quien la lance, lo que eso pone sobre sospechas muchas cosas, porque esto no lo hacen, ellos nos dan puntadas sin hilo. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Esperanza Aguirre. Doña Esperanza, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por tenerme otra vez. Nada, un auténtico placer. Ahora tuvimos el otro día aquí, que estuvo nuestro querido compañero Javier Rodrigo entrevistándola sobre su libro. ¿Qué tal va el libro? Muy bien, pero ¿se ha publicado la entrevista de Javier? Sí, claro, está publicada. Sí, pues no la he visto. Me parece que me la mandó, pero no me ha dado tiempo a verla. Ahora pues yo se la mando, vale. No tengo problema. Vale. Noticia de última hora, doña Esperanza, tengo que preguntarle. Sí. Al parecer... La estaba escuchando hace un momento y me ha parecido que esa cara de pocos amigos que le ha puesto Sánchez a Santos Cerdán esta mañana, pues tenía algo que ver con esto que iba a salir. Porque, como ha dicho muy bien el anterior interviniente, pues, a ver, no ha sido la fachosfera. Esto lo ha sacado la cadena SER y el diario.es. Eso sí que son pseudomedios, medios de izquierdas, vamos a decir. ¿Qué supondrá todo esto? Porque estamos esta semana en el procesamiento del fiscal general del Estado. El auto del Tribunal Supremo directamente abre pues una posible imputación a la gente del gabinete de presidencia, tanto a Pedro Sánchez Bolaños como a Óscar López. O ahora esta macrooperación que se hizo ayer por el Supremo también, con una pieza secreta para investigar y saber sobre todo los contratos ilícitos de obras ilegales. Y ahora ya este audio que sale directamente. En estos momentos el Partido Socialista lógicamente solo tiene una opción, terminar de destruir el régimen.
Pero ¿usted cree que llegarán a romper el régimen o caerán antes? Mire, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Asís Timmermans hace un momento. Si se aprueba la ley por la que pretende el señor Bolaños, pero bueno, en definitiva Sánchez, que el fiscal sea el que instruya todos los juicios, sabiendo de quién depende la fiscalía, no porque lo diga yo, es que lo dijo él, que depende directamente de él. Ya sabemos que hay muchos países en los que la fiscalía instruye las causas, pero es que en ninguno de esos países la fiscalía depende del presidente del gobierno y encima es un órgano jerarquizado. Es decir, que si tu jefe te dice que hagas una cosa, no tienes más remedio que hacerla. Mientras que los jueces son independientes, los fiscales dependen de, del puto amo, como dicen los del PSOE. Entonces, esto es un disparate. Yo no sé si esto que ha sugerido él, que nos atemos, que nos amarremos a los escaños, que no sé lo que hay que hacer. Pero esto es más importante aún que la noticia del secretario de organización del PSOE pringado con las constructoras. Lo más importante es que quieren destruir no solamente pasando la instrucción de las causas a la Fiscalía, es que quieren hacer que los jueces no tengan que presentarse a una oposición. Quieren meter por el cuarto turno sin examen, que hasta ahora el cuarto turno era con examen, a no ser que 1000 y pico jueces y a otros tantos que los van a colar sin ningún tipo con 5 años nada más que de experiencia como abogados. Esto es exactamente lo que hizo Chávez y algo muy parecido a lo que ha hecho AMLO, o sea, el expresidente de México, antes de dejarle a la nueva presidenta, lo que hizo fue sacar una ley por la cual todos los jueces de México, atentos, tienen que dimitir en 2 años para que él nombre a quien él quiera. Dice que los van a elegir, ya veremos. ¿Y cómo una cosa tan importante que es la ley Bolaños, que es la destrucción del Estado de Derecho y cerrar el círculo de la dictadura total, porque ya no habría división de poderes, ha pasado casi de puntillas en la opinión pública española? No, bueno, si es que no ha empezado a tramitarse, creo que empieza el lunes o el martes, no ha empezado todavía. Y Bolaños lo que nos ha contado es que el fiscal general en vez de 4 años va a durar 5, o sea que este bueno de fiscal general encausado e incluso puede llegar a estar condenado, pues tiene para 1 año más, no el 27 sino al 28, si es que no le hacen dimitir, como sería, creo yo, que lo que tendría que hacer cualquier persona con dignidad. Si tienes que cesar a la persona que han encausado, a la fiscal general de Madrid, me parece que es, no es general de Madrid, es su subordinada, que le han procesado por hacer lo que él le mandó que tenía que hacer y la tiene que cesar porque lo dice la ley, pues qué menos que dimitir tú. Pero yo creo que no le deja, el puto amo no le deja dimitir. Pues doña Esperanza Aguirre, como siempre, un placer tenerla aquí en el Mundo Todo al lo Rojo. que se le ocurra a usted que podemos hacer. La gente cree que me he ido de la política, pero no. Yo ya he dicho que mientras Dios me dé salud, seguiré en política. Pero hay que llamar la atención porque usted, por ejemplo, acaba de decir que ha pasado un poco desapercibido este proyecto de ley y es el peor de todos los que han tramitado. Sí, es un auténtico golpe de Estado a la democracia. Doña Esperanza, muchísimas gracias y un fuerte abrazo por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a seguir presentando invitados, amigos, porque es que la actualidad nos manda. Con nosotros está también Arantxa Cabello. Buenas noches, doña Arantxa. Buenas noches. Lo de Santos Cerda es verdad que es súper grave, pero dentro de la gravedad que estamos viendo de toda la corrupción de Sánchez, se queda, como decía doña Esperanza, muy corto con el golpe de Estado que está dando estos señores con la ley Bolaños, que es una ley directamente que pone a los fiscales y a los jueces al servicio de Pedro Sánchez Pérez Castejón. ¿Cuántas veces hemos comentado en este programa que la Fiscalía
se comportaba como abogada defensora, por ejemplo, en el caso de Begoña Gómez, como en el caso del hermanísimo, del hermano de Pedro Sánchez, y todos estamos viendo cómo desgraciadamente tenemos ya a un fiscal general del Estado al borde de la imputación porque ha utilizado la información que tenía pues, con motivo o razón de su cargo para que pudiera, desde Presidencia de Gobierno y desde la Asamblea de Madrid, que por eso se lo dijeron al señor Lobato, ir contra una rival político, que en este caso es la señora Ayuso. Entonces, el tema es gravísimo, porque este proyecto de ley no es un proyecto, es una proposición de ley, creo entender, que no pasa por el informe ni del Consejo de Estado, ni por los informes de los órganos que sí que tienen que informar los proyectos de ley, sino que va con muchas menos garantías por la vía de urgencia, como ha explicado el señor Timmermans, y que contiene, entre otras cosas, que la Fiscalía, que es la que está bajo la bota del Gobierno, pues instruya los casos y no los jueces, que es lo que están haciendo. Y además contiene más elementos preocupantes. ¿Quiénes han sido aquellos que han podido abrir una vía, no muchas vías de agua, en este Gobierno corrupto? Pues ha sido las acusaciones populares, y eso también está incluido en la ley. No solamente esto, sino también lo de los jueces y lo de las acusaciones populares. Van cerrando todos los huecos pues, para intentar cubrirse ante toda la corrupción y las prácticas que han tenido durante todo este tiempo. Pues hablando de acusaciones populares, hoy tenemos con nosotros al abogado de una de ellas, de Manos Limpias. Estamos hablando de don José María Bueno. Buenas noches, don José María. Muy buenas noches, don Jesús. Encantado de estar aquí. Lógicamente, con la ley Bolaños, usted no podría estar en el juicio de la Dana, en el juicio del hermanísimo, etcétera, 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 como acusación popular, porque la eliminarían de golpe. Seguramente que tampoco eso iría para adelante, por ejemplo, en el juicio del hermanísimo, con una fiscalía al servicio del Gobierno que llevaría la instrucción, y luego ya no digamos si encima, si tiene la fiscalía al servicio del Gobierno, tuviera encima también al juez puesto a dos por el señor Pedro Sánchez Pérez Castejón. O sea, directamente es una justicia a la carta, sería un derecho de autor donde se acabaría cualquier derecho y libertad en el Estado español. Absolutamente, pero antes de nada una precisión. Yo en el juicio de la Dana no estoy como acusación popular. Ahí me estoy encargando la defensa de don Emilio Argueso, exsecretario de Emergencias de la Generalitat Valenciana. Yo tengo mi despacho, Manos Limpias es un cliente para mí muy querido, pero es un cliente de mi despacho. Y Manos Limpias tiene otros letrados también. Sí que es cierto que, en todo caso, además Manos Limpias intentó ejercer en el caso de la Dana la acusación popular con un letrado de Valencia, muy prestigioso, con José Luis Roberto. Pero lo cierto, verdad, yendo al grano, es, efectivamente, sin la acusación popular, o mejor dicho, con la reforma que pretende Pedro Sánchez, no tendríamos ninguno de los casos que estamos descubriendo y que se están tramitando en los juzgados de España. Como han dicho antes, el resto de contertulios, es decir, no tendríamos el caso Begoña, no existiría. Ya hemos visto que en ese caso la Fiscalía, de una forma vergonzosa, ha actuado prácticamente de abogados defensores de la señora Begoña Gómez. No existiría el tema que he tramitado yo, ese tema he sido yo el que he dirigido todas las acusaciones populares. El tema de David Sánchez, que es un caso verdaderamente, luego me gustaría hablar de él, porque es corrupción sobre corrupción. Aquí tenemos una político, realmente que es concejala en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues allí hay políticos del PSOE que han utilizado precisamente el arma del aforamiento en beneficio propio, prostituyendo realmente esa garantía de aforamiento que está realizada en garantía del cumplimiento de las funciones de los políticos y no como una prerrogativa, que es como lo utiliza esta gente, como auténtica casta para zafarse de la justicia. Realmente si prosigue, como ha dicho también Esperanza Aguirre, que es lo más grave de todo, si consiguen cargarse la acusación popular, el régimen de Pedro Sánchez se va a perpetuar, porque va a doblegar absolutamente la justicia. Y luego, cuidado, que esto, antes también se ha hablado, y es muy importante, la reforma que se pretende de acceso a la magistratura, esto es algo terrorífico. Con todos los respetos para los jueces sustitutos, yo conozco muchos jueces sustitutos y juezas sustitutas y tengo amistad con algunos de ellos, pero vamos a hablar claro, porque aquí, a base de eufemismos, al final nunca hablamos claro.
No es lo mismo un juez sustituto que un juez de carrera. Vamos a hablar más claro que el agua, es que no es lo mismo. Su nivel formativo es absolutamente distinto. Todos los jueces de carrera que nos estén viendo saben que cuando se encuentran en el juzgado de al lado o cuando ellos han tenido que, por la razón que sea, que estar ausente de su juzgado un tiempo y llega un sustituto, después tienen que subsanar montones y montones de resoluciones porque no tienen la formación debida. Hay alguno o alguna que sí que los puede tener, pero la inmensa mayoría no. Pretender, en primer lugar, ya solamente desde el punto de vista técnico, procesal, pretender, aparte usted es letrado también y sabe de lo que estoy hablando, pretender llevar a todos esos jueces sustitutos a jueces de pleno derecho, esto me parece terrorífico, pero es más, es que encima el fin ¿cuál es? El fin es decir, esto va a ser la vía de acceso actual a la judicatura. Ya no hay que demostrar que eres un hombre o una mujer con unos conocimientos impresionantes de derecho, no, esto es lo de menos. Vas a tener que demostrar que eres afecto al poder político y, por tanto, puede ser magistrado cualquier persona. Únicamente hace falta ser graduado en Derecho y, por supuesto, ser amigo del poder. Esto es una auténtica vergüenza. Y, cuidado, en una reforma que ya tenemos en vigor, la reforma que ha creado los tribunales de instancia, cuidadito, que esto también influye en las causas que están en instrucción. A partir de ahora, quiero decir, las causas complejas que estén en instrucción, si una causa es muy compleja, tema de David Sánchez, tema de Begoña Gómez, el tribunal de instancia puede llegar a nombrar más jueces, obviamente, para esa causa que se está instruyendo. Y, por tanto, no habrá un solo magistrado o un solo juez instructor. Puede que nos encontremos con 3. ¿Qué criterio se seguirá para tomar las decisiones? Lógicamente, el criterio de la mayoría. Con lo cual, una causa como la de Begoña Gómez, que ha salido gracias al impulso del juez Peinado, o lo que es un modelo de jueza, la jueza Viedma, por ejemplo, en Badajoz, que ha hecho una impoluta y perfecta tramitación judicial de instrucción, pues esta señora se hubiera visto a lo mejor anulada con 2 personas afectas al régimen de Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez es un auténtico peligro y lo que le ha ido frenando, cuidado, es la acusación popular. No nos engañemos. Los políticos no han sabido plantar cara debidamente a este señor y a sus afrentas al poder. Ha sido la acusación popular. Popular sí, en todos los casos, absolutamente en todos. Sí, sí, sí. Es sorprendente que solamente lo haya hecho nuestro partido, pero es así. No, bueno, también está Justitia, me parece, pero no, me refiero Justicia Europa, por ejemplo, que es un partido Sí. que está en numerosas causas, y cuidado, Sí, pero luego nos acusan de peperos, que yo no sé, pero sí que ha sido que el PP también se ha personado. En el tema de David Sánchez, por ejemplo, el Partido Popular ha estado personado. No, pero digo en todas. Y además ha estado personado con su jefe de servicio No, pero que he jurídico. dicho que en todas las causas. Sí, sí. O sea, nosotros hemos ido con todo lo que se nos Vox ha sí, es ocurrido y cierto, tal. sí, sí. Y luego, pues es verdad que otros también, y sobre todo, hazte oír, manos limpias. O sea que, pero que, bueno, que digo desde la parte política, desde mi partido, la verdad es que se está haciendo todo aquello que se nos ocurre, aquello que vemos, pues para intentar solventar esta situación que nos está llevando donde nos ha llevado. Una pequeña puntualización. En 3 segundos. Sí que es cierto, pero no nos engañemos, que no hago ya una defensa de parte, pero sí que es cierto que la base de la acusación popular en España a día de hoy la sigue manteniendo manos limpias. Esto es una realidad, pero sí que valoramos muy positivamente Bueno, que y hazte oír también. Hazte oír también, pero quizá no con la, digamos, la cantidad de procesos en los que estamos. Pero que no lo digo como una competición, que no lo estaba diciendo como una competición. Bueno, vamos bueno, a seguir con el tema. Crece la presión internacional sobre Sánchez. Atención, el Parlamento Europeo debatirá sobre el fiscal general y la corrupción. Señor Vera, ayer vimos por primera vez cómo la Comisión Europea, la señora von der Leyen, le tiró, cogió de los pelos a Sánchez, le arrastró por el suelo y le dijo que su amnistía iba en contra del Estado de Derecho, que se habían pasado los consejos de la Comisión de Venecia por el arco del triunfo y que había dado una autoamnistía a sus socios para él permanecer en el poder. O sea, la desacreditó totalmente, mientras que el Tribunal Constitucional pues sigue, después de ese borrador infecto, sigue pumpido, pues elaborando la sentencia que ya sabemos cuál va a ser después de este varapalo. Y ahora va ya al Tribunal, al Parlamento Europeo, va a ir también lo del fiscal general de Estado. ¿Cree usted que por primera vez empiezas a ver en Europa un poco de conciencia de lo que está pasando en este país? Y que, bueno, hemos visto que Sánchez era el niño mimado de von der Leyen. Y le han dado ya un toque y le han dicho, oiga, olvídese de este hombre que es que está llevando a España a una dictadura. Sí, evidentemente, yo creo que en Europa sí que
ahora mismo pues, tienen la lupa puesta sobre lo que está pasando en España, pero tampoco hay que equivocarse. A mí ya me hubiera gustado ver, como usted dice, a la señora von der Leyen arrastrando a Sánchez, cosa que ni se ha producido ni se va a producir nunca. Porque bueno, pero la Comisión Europea... Sí, entiendo que esto que usted dice es una simbología, sí, ¿no? Claro. Lo que sí ha habido es un informe que sale ahí de la Comisión, pero que ya veremos, porque también ha trascendido que a efectos oficiales en la Comisión Europea no ha gustado mucho que ese informe se filtrara, porque es que Sánchez tiene gente que le apoya en la Comisión Europea, algunos del Partido Popular Europeo. O sea, no solamente son los del Partido Socialista, bueno, sino von der Leyen, por ejemplo. Por ejemplo, que es la que manda. O sea, el día que von der Leyen diga algo, en fin, yo entiendo que tampoco está ahí como para empezar a decir cosas contra los presidentes de los gobiernos de los países miembros, ¿de acuerdo? Aunque contra Orbán sí que lo dice, todos los días o de vez en cuando, ¿no? Sí. Pero a Sánchez no, a Sánchez está como protegido. Sí que es verdad que efectivamente dentro del Partido Popular Europeo, en donde pues, ha habido gente muy escarmentada por algunas de las situaciones en las que, por ejemplo, Manfred Weber, ¿no? En las que Sánchez ha llevado a una situación difícil al Partido Popular Europeo, yo creo que ahí están persiguiendo más todas las cosas que hace Sánchez que, pues no sé, hace un año o hace año y medio. Y ojalá siga por ese camino, porque evidentemente es que aquí se están haciendo cosas que son de estas que no se pueden admitir. En el ámbito de la justicia, en el ámbito del Poder Judicial, lo que está ocurriendo con el fiscal, y está muy bien llevado en este caso, creo que es por el Partido Popular, pero tampoco estoy seguro, me parece que es el Partido Popular el que lo ha llevado a que se pueda debatir en el Parlamento Europeo, sí. porque caramba, no es normal que todo un fiscal general del Estado sea procesado y que pueda ir a juicio oral y que no pase absolutamente nada. Entonces, la presión me parece que tiene que seguir existiendo, pero de una forma de verdad, porque hasta ahora tampoco cree usted que es demasiado intensa. Ha sido un poco de broma. Pero miren que la prensa internacional, amigos, se está presionando más que nunca al señor Sánchez. Dice que The Times bautiza a Sánchez como el galgo de Porta. Tras la oída del galgo, ya es mofa internacional. Señora... me iba a decir peinado, cabello. Cabello peinado. Siempre me confundo. Lo de Pedro Sánchez internacionalmente ya no le pueden ver. Internacionalmente la prensa ya se ha hecho reflejo de los desastres de este hombre con el apagón, con lo que está haciendo con la justicia, con la corrupción de la mujer, etcétera, etcétera. Ningún líder internacional está viniendo a España. No, lleva años sin venir un líder internacional a España. Sánchez internacionalmente está muerto. Lógicamente solo le queda la oportunidad de llevarnos a una dictadura para permanecer en el poder. ¿Qué situación ve usted con un cerco tan brutal que tiene este tipo y sobre todo que internacionalmente ya empiecen a lanzarle esas pullas tan contundentes? Es cierto que Pedro Sánchez está muy devaluado ya a nivel internacional y bueno, ha sido muy útil también, y esto también es verdad, que ha sido y sigue siendo muy útil a la Agenda 2030, que está representada como máximo exponente con la señora von der Leyen. Entonces, es cierto que estas noticias antes no se veían. Es cierto que la degradación que tiene España a nivel institucional lleva mucho tiempo, esto no es de ahora, o sea, es que este es un camino que nos está llevando al precipicio, pero que hemos ido advirtiendo y hemos ido aquí narrando, por ejemplo, en este programa y desde mi partido denunciando una y otra vez que la situación de este gobierno no era una situación sostenible a nivel institucional, que había que romper todos los lazos porque no era una situación normal. Pero también es verdad que a nivel internacional tenía buena prensa, es verdad. Parecía que no le hacía mella absolutamente nada. Era como un búnker, que ahora se define el Partido Socialista y el Gobierno como un búnker que tiene que resistir, pero es cierto que todo lo que estaba pasando aquí, que lo veíamos todos los días y decíamos, es que esto es insostenible, es que desde que empezó con lo de la tesis doctoral, que por una tesis doctoral resulta que había dimitido un ministro alemán, bueno, pues aquí es que era inmune completamente a cualquiera de las cuestiones. ¿Qué está pasando ahora? Hombre, pues que sí que está virando.
yo creo que sí que está virando. Y yo creo que está cometiendo ya errores también a nivel internacional. Por ejemplo, no entiendo muy bien cuál es la postura con Israel. No lo digo en cuanto al contenido, sino cuestiones que a mí se me escapan, porque él sí que sabía de ese soporte internacional, y yo creo que ahora él, por lo menos la esperanza que tenía de salir de España y colocarse en una institución internacional, yo creo que está absolutamente finiquitada. Pues amigos, vamos a darles un consejo para adelgazar 2 kilos en 48 horas. El Pack Express. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque lo que viene ahora no desmerece a lo que les hemos contado directamente. Atención, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le acaba de dar un varapalo a Sánchez increíble. Ordena investigar el posible conflicto de intereses de Sánchez por el nexo de Begoña Gómez y Air Europa. Y esto, que ha ordenado que se investigue, atención, puede ser determinante porque le pueden inhabilitar a Pedro Sánchez. Atención, amigos, que el no haberse marchado del Consejo de Ministros cuando se hablaba del rescate puede ser un golpe mortal para el galgo de Paiporta. Todo esto lo vamos a ver después de publicidad. No se vayan, porque si no nadie se lo va a contar. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.